Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. De Qatar, el país que albergará la próxima Copa del Mundo, quizá el evento más deportivo importante del planeta, teniendo en cuenta la pasión futbolera, sabemos más bien poco, quizás nada, que es un país árabe ubicado en Asia, que tiene la liga de fútbol en donde a regañadientes juega nuestro James Rodríguez y que por su poderío económico logró adjudicarse, o por lo menos eso es lo que dicen, el Mundial de 2022. Claro, está bajo el escándalo y el manto del FIFA Gate de Qatar, y de este lado del occidente es que sabemos muy poquito, aunque hay mucho por saber. Con la excusa de este mundial a la vuelta de la esquina, es una muy buena oportunidad para conocer cómo se gestó el milagro económico catarí y en qué consisten las denuncias que hay alrededor de las violaciones graves de derechos humanos y, por supuesto, cómo hicieron para hacer el mundial, muy a pesar del escándalo de corrupción y a pesar de ser un país en donde aún se castigan, escuchen esto, a los homosexuales. Aquí comienza Zona Franca. Estamos a menos de un mes para que se dé inicio al Mundial de Fútbol. Es importante ir conociendo algunas facetas de Qatar, por ejemplo, su economía, una economía que ha estado prosperando, por lo menos resurgiendo en los últimos años con un crecimiento continuo del Producto Interno Bruto. La Copa del Mundo va a significar sin duda un impacto económico aún mayor para la recuperación de las finanzas de ese país del Medio Oriente. El Mundial de Qatar 2022 será sin duda el primer evento deportivo con más asistencia masiva desde la llegada de la pandemia del COVID-19 y representaría unas ganancias de hasta 20.000 millones de dólares. Esta noche está con nosotros Sebastián Heredia, él es periodista deportivo. Sebastián, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola María Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de que usted esté aquí, acompañado entre otras cosas del profesor Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, máster en Ciencia Política y exasesor en UNASUR. Profesor, buenas noches. Buenas noches, María Camila, y un saludo para Sebastián y para Me quedó faltando futbolero. ¿Le gusta el fútbol? Me encanta el fútbol. Bueno, futbolero, lo apunto allí dentro de su perfil. Felipe Medina es internacionalista, experto en Medio Oriente y futbolero también, Felipe. También, muchas gracias. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Quiero comenzar con usted preguntándole cómo se gestó el milagro, si se le puede llamar así, de Qatar, el Mundial de Qatar 2022. Bueno, la verdad que lo primero que el televidente debería hacer es un poco situarse geográficamente, ¿no? Para que empecemos a hablar un poco de uno de los países que menos se conoce en la actualidad. Qatar está ubicado en lo que llamaríamos el Gran Medio Oriente, concretamente en la península arábiga y sobre todo en una zona del Golfo Pérsico. Me parece que sería ideal una ubicación geográfica. Ahora, ¿cómo se gestó esto? Son varios años que Qatar viene más o menos desde la década de 1970, viene aumentando su participación económica en diferentes escenarios. Es un país que tiene grandes reservas de gas, de petróleo, no al mismo nivel que Arabia Saudí, pero igual tiene un importante recurso. Y a la par de estas grandes bonanzas económicas, es que pudo de alguna manera, ya en el tema de Joseph Blatter, ¿verdad?, y Michel Platini, un poco aplicar para la candidatura del Mundial, ¿no? Entonces, todo eso generó un escándalo, finalmente lo obtienen, que es lo que vamos a debatir un poco acá. Y bueno, finalmente es un hecho que tiene voces a favor y voces en contra. Sebastián, ¿cómo lo logran hacer posible el Mundial en Qatar a pesar de los señalamientos de mano negra, de corrupción, todas esas acusaciones que ya conocemos? Lo hacen como lo hacen pues muchas personas, a partir del dinero. No hay una explicación deportiva ni social para fundamentar la elección de Qatar como sede, más allá de que haga parte de la Confederación Asiática de Fútbol y que, digamos, la FIFA cuando estaba con Blatter lo que buscaba era darle un mundial a cada una de las confederaciones. Lo hizo con Sudáfrica, después lo hizo con Brasil, con Alemania, pero sin duda alguna la elección de Qatar está fundamentada en el dinero y en las dádivas y coimas que recibieron la mayoría de los dirigentes de la FIFA para que en la elección supuestamente democrática en el Consejo de la FIFA eligieran Qatar. Pero esto al final confirma que el fútbol efectivamente es un negocio. Esto es de empresarios. Sin duda alguna, creo que es uno de los negocios más lucrativos que hay en el mundo porque además juega con las pasiones de la gente. Entonces,
pues vamos a estar un mes, el mundo va a estar volcado un mes en un país en el que se violan los derechos humanos, en el que se señalan a la comunidad LGBTIQ+, en el que no se permite o hay vejaciones contra las mujeres y no importa eso porque está el fútbol y el mundo va a estar volcado a ese país. Es que a mí me parece una locura, pero pues al fin y al cabo va a pasar, entonces pues es inevitable no estar pendiente de eso. Sí, ya vamos a profundizar sobre eso, que son las graves violaciones de derechos humanos, profesor Jaramillo, pero antes déjeme preguntarle su percepción, su lectura alrededor de la designación de Qatar para el Mundial. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Felipe y Sebastián, solamente añadiría una cosa. Yo tengo la impresión que a partir de los 90 hay un antes y un después en la designación de las sedes. Antes teníamos solamente mundiales en América Latina y en Europa. Se consideraba un poco que el fútbol era una actividad de espectáculo para estas zonas. Me parece que a partir de los 90, cuando la FIFA intenta conquistar el mercado estadounidense, luego se habla de conquistar el mercado asiático a partir de los 2000, con Corea y Japón, luego con Sudáfrica. Entonces, si bien yo diría más bien que no a pesar de la corrupción se pudo hacer el Mundial en Qatar gracias a, hay como una historia naif, un poco inocente, y es que la FIFA también apunta a llegar a otros públicos, en este caso al público de Oriente Medio, árabe, musulmán. Entonces me parece que acá tenemos dos narrativas, la idea de la diversidad en el fútbol y cambiar un poco las sedes, que no sea siempre Europa y América Latina, y de otro lado una realidad incontestable, como dice Sebastián, en la que pues la mano negra, esa mafia, ha movido sus hilos para que Qatar se pueda convertir en sede a pesar de todas las evidentes violaciones a los derechos humanos. Y nos fuimos a Asia y allí las cosas son muy diferentes a como las conocemos aquí en Oriente. ¿Cómo leer o cómo interpretar un poco ese proceso entre el gobierno catarí y la FIFA para hacer posible, por ejemplo, que un turista, llámese colombiano, ecuatoriano, hablando de América Latina, pueda ir y participar sin ningún tipo de restricción de libertades, que allá las hay? En efecto, yo creo que hay que recoger algo que dice Mauricio y es enfatizar, digamos, adentrándonos en el debate que, bueno, Qatar es un país mayoritariamente árabe, aunque la mayoría de la población es migrante de otros países de Asia, especialmente Pakistán, Indonesia, y es mayoritariamente musulmán. Y eso, de alguna manera, a mí me parece positivo, porque nunca antes lo habíamos visto y esta región había sido los mismos musulmanes, tanto el mundo árabe, entre comillas, habían sido de alguna manera estigmatizados. Ahora, en el tema concreto, simplemente pues se da un acuerdo económico donde Qatar también está dispuesto a ceder un poco en varias de sus leyes o normas. Uno de esos ejemplos es el licor. Ha habido mucho debate, o hubo mucho debate. El licor está prohibido por el Islam, por ejemplo. Esa es la razón para que los televidentes sepan por qué no se puede ingerir alcohol. Pero gracias al diálogo que tú mencionas con la FIFA y otros elementos, presiones internacionales, parece que en el Fan Fest, aunque sea poco, va a haber consumo de licor. Usualmente estos países del Golfo Pérsico no autorizan el consumo de licor, pero al ser receptores de tanta migración y trabajadores internacionales, vemos un tipo de sociedad un poco más abierta a lo usual. Como el Ramadán en su momento. El ayuno del Ramadán, por ejemplo, pues ya pasó, no va a ser, por ejemplo, en la fecha del Mundial. Fue hace un par de meses. Exacto, y según el calendario islámico lunar, no solar, pues no caería en noviembre, diciembre, que sería se lo mencionaba claro. como una de las diferencias culturales que tenemos, que no supuesto. se puede, entiendo, consumir ningún tipo de bebidas, ni siquiera agua en público, no se puede tomar alimentos en público. Exacto, el Ramadán simplemente es uno de los pilares de la práctica islámica, ¿verdad? No se trata de no dejar de ingerir alimento o comer o tomar alguna bebida durante 30 días, ¿no? Dependiendo de lo que dure el mes, sino desde el alba, antes del amanecer, hasta un poco más en nuestra hora colombiana, 5 o 6 de la tarde. Día tras día haces ese ayuno, pero el ayuno, miren que es algo muy bonito, yo sin ser musulmán, pero soy profesor de este tema, plantea es un poco entender el sufrimiento del otro, el hambre que puede sentir una persona necesitada. Entonces yo creo que es una práctica que es muy diferente a nosotros, pero de hecho hoy en mi clase hablábamos, el ayuno ya lo practican los judíos, los cristianos también ayunan, entonces no es tan diferente al final. Obviamente tiene una cosmovisión diferente, claro que sí. Sebastián. Sí, a ver, el tema, por ejemplo, de lo del licor es una cerca que están dispuestas a correr, pero hace 2 meses el emir de Qatar, en una alocución pública, dijo:
sí, pues muy bonito y todas las expresiones de amor entre la comunidad LGBTIQ+, pero aquí no las pueden hacer. Entonces, no tiene sentido correr la cerca para el licor porque, pues hombre, sí, vengan a emborracharse y vengan a pasarla bien, pero las expresiones de amor entre dos personas de un mismo sexo o un mismo género no se pueden porque, pues, ¿por qué no? Entonces, digamos que ahí hay una doble moral gigante, como todo lo de la FIFA. La FIFA tiene cualquier cantidad de campañas contra el racismo, contra la xenofobia, contra todas estas conductas que pues, no tienen ningún sentido en ningún momento de la vida, pero al fin y al cabo le entrega su evento más importante a un país donde no permiten que los homosexuales sean libres, por ejemplo, o que se expresen libremente. Un poquito contradictorio, ¿no? Un poquito no, creo que muy contradictorio. Sí. Y más cuando además tienen cualquier cantidad de investigaciones sobre, no sé, por ejemplo, acusaciones contra las mujeres, el trato a las mujeres, por ejemplo, que es otra cosa inaceptable en cualquier lugar del mundo. Con todo eso la FIFA le dice, no, venga, usted tiene la gallina de los huevos de oro, que es un mundial. ¿Cómo va a ser, profesor Jaramillo, ese choque cultural? Porque lo va a haber de lado y lado. Yo creo que el choque cultural es lo de menos. Ya ha ocurrido en otros escenarios. Yo creo que acá hay dos debates. Uno es el que plantea Sebastián, y es hasta qué punto es aceptable que un Estado pueda lavar su imagen utilizando el fútbol. Y obviamente eso está mal. Pero eso tiene otra lectura. Y es básicamente que el fútbol no se puede politizar. Y es hasta ahora lo que la FIFA ha dicho, un poco el discurso oficial. Para mí la contradicción no está tanto en que Qatar, siendo obviamente un régimen absolutamente autoritario, haga un mundial. Ese no es el problema. El problema está en la doble moral. Por ejemplo, porque a Qatar se le premia y a Rusia, por ejemplo, se le castiga. Rusia está, recordémoslo, suspendida del mundial. Arabia Saudí, que es un país donde se violan incluso más derechos que en Qatar, va a participar y nadie ha hablado, por ejemplo, de boicot. En algún momento me acuerdo que Angela Merkel habló de boicotear la Eurocopa cuando se iba a realizar en Polonia y Ucrania. En ese momento Ucrania estaba gobernada por Víctor Yanukovych, una persona muy cercana a Putin. Y un poco la lectura histórica de la FIFA ha sido, pues el fútbol es un terreno de encuentro. Acá se han encontrado iraníes y estadounidenses como en el 94. Yo me acuerdo de la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú. Salieron ambas selecciones cogidas de la mano. Entonces yo creo que aquí hay que, uno, saber que el fútbol debe ser un terreno de encuentro. ¿Sí? Digamos que la política no se puede trasladar. Y dos, si uno lo va a meter, yo ahí coincido con Sebastián, uno tiene que tener un mismo rasero. Yo no puedo, insisto, premiar a Qatar, premiar a Arabia Saudí y luego castigar, insisto, además porque estamos en una coyuntura crítica al caso de Rusia. Ahí me parece que es donde está un poco el problema y efectivamente hay un choque de culturas. Felipe. Sí, en efecto, yo creo que el choque cultural pues siempre ha pasado. También recordemos que hay mucho latino viviendo en Qatar, entonces es un país con mucha diversidad étnica y religiosa que no creo que va a generar un golpe tan diferente para un viajero colombiano. Ahora, el doble rasero es evidente en la política internacional y eso sale un poco al tema del Mundial. Con Arabia Saudí, que hay que ver, a veces nosotros caemos en generalizar lo que son los países del Golfo Pérsico, pero cada uno tiene un nivel. En Qatar, por ejemplo, la mujer yo no la veo oprimida. Ellas pueden conducir, lo que no se podía, por ejemplo, en Arabia Saudí hasta hace poco. Arabia Saudí, si uno quiere plantearlo así, es como el nivel más agresivo en contra de la mujer, pero también hay mujeres en Emiratos Árabes Unidos que tienen unas libertades. En Qatar, lo mismo. Hay que un poco entender la diversidad y hasta dónde podemos entrar a debatir desde nuestra propia visión, ¿no? Imponerla de nosotros. A menudo se cae en esto, pero claramente hay indicios, ¿no? Yo creo que el doble rasero pues es evidente. ¿Qué tenemos que meter en la lista, Felipe? Decía el profesor Jaramillo, hay que cuestionarle lo mismo a Rusia, si ese fuera el caso, que a Qatar, o viceversa. En el caso de Qatar, en lo que tiene que ver a violaciones o con violaciones de derechos humanos, ¿qué metemos en la lista? El caso concreto es el migrante. Como yo había planteado, recordemos las cifras, cerca del 25% de la población total de Qatar, que son prácticamente como 2.7 millones de habitantes, un país muy pequeño. Ese 25 solo son nativos qataríes. Y ya el porcentaje restante son migrantes, que hay una gran variedad de migrantes. El estrato más bajo, infortunadamente, lo componen gente de Bangladesh, Indonesia,
Pakistán, un poquito más arriba India y por supuesto en un nivel superior estadounidenses y europeos. Latinos habría que ver dónde cabe. Entonces en los estratos más bajos, sobre todo las personas de Bangladesh, son las que han sufrido porque el catarí en sí no fue el que fue a construir los estadios bajo el calor de 45-50 grados, sino toda esa mano de obra barata, sin un contrato laboral como lo conocemos aquí, con el lleno de los requisitos legales y garantías laborales, un descanso remunerado, unas jornadas fijas, todo eso estuvo ausente. Entonces la gente se sorprende cuando los estadios están, ¿verdad?, construidos en un tiempo fugaz, y todo eso fue gracias a, lastimosamente, la vida de muchas personas que fallecieron en esto. Es ahí donde el tema de los derechos humanos se pone en la mesa de discusión por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y esto genera un debate, que es lo que estamos aquí. Ahora, Qatar reaccionó a eso. Yo no tengo ningún interés en defender este punto, pero Qatar de alguna manera dijo, oiga, hay una violación aquí, sí, voy a tratar de arreglar, pero eso no es suficiente definitivamente, ¿no?, para la normatividad laboral que nosotros estamos acostumbrados. Ese es el punto más grave. Otros puntos creo que no son tan evidentes. La mujer, repito... Eso le iba a preguntar. Sí. La mujer, usted dice, en comparación con otros países, otros integrantes de ese mundo musulmán, es más bien liberal Qatar, dice usted. En alguna medida, por ejemplo, hay mujeres que no deben usar el velo obligatorio, por ejemplo, en Qatar. Tengo muchas amigas de Túnez, de varios países, Palestina, están ahí, no usan velo. Hay otras mujeres que deciden usarlo. El tema del velo es un gran debate, pero es como el fetiche que tenemos nosotros. Ay, mira, una mujer cubierta, pobrecita. A veces no nos preguntamos si ella misma decidió ponérselo. También hay otros temas como familia, pero yo creo que es la agenda de derechos laborales la que nos plantea el verdadero reto, ¿no? Profesor Jaramillo. No, solamente para decir, digamos, yo entiendo el argumento de Felipe, pero solamente digamos que lo matizaría con lo siguiente. Obviamente al lado de Arabia Saudí y al lado de Emiratos Árabes, el papel de la mujer siempre se va a ver como positivo. Entonces ahí digamos que hay una relativización que me parece peligrosa. Dos, y Felipe tiene razón, se supone que hay 6.500 personas que se murieron construyendo estadios. Sí. Entonces obviamente Felipe dice, el régimen cambia, cede, pero tenemos 6.500 vidas que se perdieron, es decir, ahí no la podemos recuperar. Por eso, hasta cierto punto es reprochable que la FIFA no tuve ninguna medida que diga los asientos sobre los cuales va a estar sentada la gente están construidos sobre la sangre de estas personas. Obviamente hoy no podría pasar lo que, por ejemplo, pasó en Argentina 78, porque lo sabemos, que al lado de la escuela de mecánica estaban torturando a la gente y en el Estadio Monumental está jugando Holanda y Argentina. Los mismos jugadores holandeses han dicho, en un momento dado temíamos por nuestras vidas. Pero en ese momento no había ni redes sociales, no había globalización, era otro mundo. Digamos bueno, que él entró al camerino de la selección argentina. Claro, tenía un poder omnímodo, los Galtieri, Videla, etc. Hoy yo pienso que con la globalización, con las redes sociales, con la circulación de información, me parece que es más reprochable, digámoslo así, la negligencia de la FIFA, y es muy evidente que lo que tenemos es el poder blando de Qatar con una chequera grandísima, en la que cambios, pienso yo, de fondo, pues básicamente no tenemos. Es un negocio grande donde usted dice los símbolos, los mensajes alrededor de las víctimas poco cuentan, ¿no? Claro, es que el fútbol poco cuesta. Y tampoco es que haya habido pues respuesta del gobierno catarí. El gobierno catarí dijo, sí, vamos a revisar, pero no ha pasado absolutamente nada. Lo quería cualquier gobierno. Es decir, en el mayo, más o menos en mayo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch sacaron un paper diciendo, con cifras concretas, hay mano obrera de Nepal que tiene que pagar $4.000 para ir a trabajar y se ganan $190 al mes. Viven en unas condiciones completamente inhumanas y eso está pasando hoy. Es decir, en el momento en el que estamos emitiendo este programa, en Qatar hay no sé cuántos miles de migrantes tratando y construyendo estadios que la gente va a disfrutar, pero que, como dice Mauricio, pues se han cargado cualquier cantidad de muertos. La respuesta de Qatar y de la FIFA ha sido, como siempre, el silencio, dejar que pase, dejar que el show siga y ya después miramos, como pasó en Brasil. En Brasil también hubo cualquier cantidad de críticas hacia la organización de Brasil porque pues a sus alrededores también se estaban violando una cantidad de derechos humanos y no pasó absolutamente nada. Obviamente la FIFA tiene, digamos que el valor más importante, que es el show, que es el espectáculo, que es el fútbol. Y cuando haya fútbol, pues a la gente no le va a importar si hubo 6.500 o no hubo muertos en la construcción de los estadios. Sí, en efecto, por ejemplo, el tema está tan vivo
que la semana pasada hubo protestas de trabajadores pidiendo el pago de sus salarios. Entonces el tema está vivo ahí, quiere decir que hay una explotación laboral innegable, ¿no? Yo solo puse de presente la postura que Qatar dice, ¿no? Pero claramente no la comparto. Allí lo que vemos es que se prioriza la agenda económica por encima de las de derechos humanos, que ya lo hemos visto en muchos escenarios. Lastimosamente, esto, yo no estoy tan seguro respecto a lo que dice Mauricio, que hubo mucho reportaje de esta violación de derechos humanos. No la vi. Más que todo, yo creo que hay mucho todavía por averiguar. La historia de estas personas simplemente desapareció. No hay gente realmente interesada en reavivar esta historia. A muchas personas se les confisca su pasaporte porque es un poco el sistema de explotación laboral que existe. Y todavía hay familias como en Nepal, Bangladesh, que no quieren saber más de Qatar. Esa es como la postura. Sí, pero fíjese que usted y Sebastián mencionan algo que me parece, lo había puesto el profesor Jaramillo sobre la mesa, y es en un mundo un poco más, ¿cómo le diría? Informado, conectado, globalizado, donde incluso se reclaman mucho más los derechos humanos. ¿Por qué no vemos un movimiento de reclamo de derechos humanos? Es que estamos hablando no de un número de 2 o 3 que son importantes, sino de cientos de víctimas, que usted lo dice, de violaciones de derechos humanos. De hecho, en Europa hay algunos medios que han tratado de informar. No se les olvide que, por ejemplo, en el Medio Oriente, uno de los canales más importantes y medios de comunicación es Al Jazeera. Sí. Y Al Jazeera, algunas veces, en un medio que es derivado de Al Jazeera, Middle East Eye, ha reportado la violación. Pero claramente es un canal estatal. El dueño es el emir Tamim bin Hamad, sí, y no va a reportar en contra de sus propios intereses. Y a su vez tiene al lado a Bein Sports, que es el right holder más grande por encima de ESPN. O sea, es la empresa de deportes que más derechos de televisión deportivos tiene en el mundo por encima de ESPN, y hace parte también del Estado catarí. Es decir, yo creo que aquí el problema obviamente es Qatar, como un tema de derechos humanos, que eso obviamente le corresponde a la ONU y a los entes internacionales, pero aquí lo que hay que cuestionar y señalar es que FIFA decida entregarle a Qatar a manera de soporte o de patrocinio el Mundial. FIFA lo que debería hacer es, no, nosotros no coincidimos ni estamos de acuerdo con las políticas que tienen como ustedes como régimen totalitario, nos vamos para otro lado con nuestro juguete más importante. Pero no, a ellos lo que les importó fue, evidentemente, reunir a sus presidentes en el Consejo de la FIFA, recibir las dádivas, que fueron muy buenas. De eso se generó el FIFA Gate, uno de los escándalos más grandes en la historia del deporte, ni siquiera del fútbol. Y con todo eso no pasó absolutamente nada. Se fue Platini, se fue Blatter, y ahora está Infantino, muerto de la risa, recibiendo también, obviamente, cualquier cantidad de beneficios, pero pues sentado en la silla del tipo que decidió que el Mundial se hiciera en Qatar. Es decir, creo que aquí el problema no es Qatar, o sí es Qatar, pero el más grande problema del Mundial es que la FIFA haya decidido que el Mundial sea en Qatar. ¿Esto es algo más o menos como Qatar propone y la FIFA dispone? ¿Más o menos así? Sí, básicamente sí. Es decir, lo que pasa es que la FIFA lo que hace es que hace un convenio con los países que van a ser sede y les dice, listo, usted va a ser la sede, usted puede explotar el tema del turismo, pero durante ese mes el país le corresponde a la FIFA. O sea, básicamente que las leyes, casi que hay una congelación, si se quiere, de la constitución o del régimen que haya. Eso pasó en Brasil, por ejemplo, y ese mes el país le pertenecía a la FIFA y se hacía lo que decía la FIFA. Por eso la plata que produce la FIFA en un mundial es altísima. Sí, le queda una muy buena plata al país por turismo, por reactivación económica, por todo lo que genera la cantidad de flujo de gente que va. Pero ese es el negocio de la FIFA. La FIFA decide a dónde llevar el Mundial y esta vez decidió llevarlo a un país que tiene serios problemas con los derechos humanos. Mauricio. Yo creo que, porque estoy básicamente de acuerdo, pero creo que las cosas están cambiando y tengo la impresión que hace rato se le salió de las manos a la FIFA el tema. Y lo digo en buena medida por lo que mencionaba ahorita Sebastián y también Felipe del caso de Brasil 2014. En 2014, de hecho, Brasil había tenido el antecedente de la Copa Confederaciones, que casi no puede jugar, de hecho. Las manifestaciones fueron más duras un año antes. Si uno mira, por ejemplo, el estadio de Manaus, que pues, tuvo un costo altísimo. Y Cuiabá. Pero este Cuiabá tiene equipo de fútbol, es que tengo entendido que Manaus no tiene. Claro, Cuiabá en ese momento, el Cuiabá, cuando Colombia además juega en Cuiabá contra Japón,
el Cuiabá jugaba en la 4ª división y tenía un elefante blanco. Es decir, en Cuiabá no había autopistas, pero había un estadio que costaba, no sé, 250 millones de dólares. Si uno revisa un Cosas poco absurdas. Sudáfrica, si uno revisa un poco Brasil, tengo la impresión que Rusia es un mundo aparte en ese sentido. Total. Y ahora Qatar, mi impresión es que hacer mundiales no es tan buen negocio para los estados en buena medida porque quedan en el foco de todo. Pongamos el ejemplo de Colombia con la Copa América. El gobierno anterior, por ejemplo, de Duque y el ministro Lucena, por ejemplo, se entercaron que Colombia tenía que hacer la Copa América en un momento además social muy delicado, y creo que la gente misma dijo, no es el queremos. momento. Me acuerdo que el pibe Valderrama salió a decir, el pueblo manda y el pueblo no quiere la Copa América, esta gente la quiere hacer a las patadas. Alberto Fernández, porque Colombia iba a hacer la Copa América con Argentina, se dio cuenta de lo que se le venía y básicamente se bajó del bus muy rápidamente. Aquí las autoridades colombianas no supieron leer el momento. Si uno contrasta esa Copa América con la Copa América de 2001, que también se hizo en circunstancias muy difíciles de seguridad, de orden público, un dirigente de la Selección Colombia secuestrado, una Argentina que casi no vino, y un Brasil que mandó a la sub-20, lo que uno se da cuenta es que en estos 20 años hacer estos eventos era un negocio muy rentable en términos de imagen. Hoy mi impresión es que es un mal negocio. Qatar va a ser el mundial y estamos hablando, hoy por ejemplo, hoy no estaríamos hablando de este sistema de explotación laboral si no fuera por el mundial de Qatar. No estaríamos hablando de los derechos de los migrantes, de los derechos de las mujeres. Pero ¿sabe que al final no termina pasando absolutamente nada? Con Qatar en términos de imagen, mi impresión Sí, es que eso no. pesa. Eso Y le con iba a decir Brasil. yo, ¿usted cuál cree que es el impacto? Porque estamos hablando de un mundo globalizado, absolutamente conectado. Las personas Claro. que no sabían que, por ejemplo, allá ser homosexual es un pecado, que usted no puede tomarse un trago todo en el mundo lo público, sabe. que usted no puede X, Y, Z, lo que sí puede hacer en Oriente. Claro, lo que pasa es que la FIFA tiene el show tan bien armado y cuando se prende la pantalla en el partido inaugural o en el primer partido, creo que es Ecuador gana, si no estoy mal, cuando veamos Ecuador gana jugando el 25 de noviembre de este año, todo se va a ver tan bonito, todo se va a ver tan chévere, los ecuatorianos allá metidos, abrazados con los ganeses, las tribunas llenas de gente, todo se ve tan bonito que al final a la gente se le termina olvidando. Es decir, y pasó en Brasil 2014. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Brasil, veníamos hablando de eso justamente, y Brasil 2014 se veía divino, pero por fuera las manifestaciones en Río eran interminables. Ahora, empezó la fiesta del fútbol, se acabó, nos dedicamos al fútbol, levantan la copa y ahora miremos qué va a pasar con México, Canadá y Estados Unidos y nos olvidamos de Qatar. Yo creo que el show está tan bien montado para la FIFA que al final no termina pasando nada, desafortunadamente. Es decir, vamos a Oriente, volvemos a Occidente y nos olvidamos, Pero- Felipe, más o pero menos sin así. duda Yo, alguna. yo creo que la balanza hoy en día está a favor Digo, de... vamos los que van, no sé ustedes si van a ir. No clasificamos. No clasificamos, yo no estoy en ese paquete, yo no voy para Exacto, Qatar. sí. Yo quería decir que en la balanza yo sí creo que Qatar sale ganando. Un poco siguiendo la línea de Sebastián. Hoy en día el tema de derechos humanos no está en su apogeo. Estuvo hace un tiempo. Estamos viendo reportes de hace 2 años, hace año y medio, pero hoy en día no está en la agenda del día todo el tema de derechos humanos y de explotación laboral. No lo siento así, al menos en la región. Y hay un dato muy interesante y es que en Brasil hubo protestas, en Qatar no va a haber protestas. Claro, es un régimen totalitario. Usualmente estos migrantes viven en zonas muy apartadas de, hablemos en Qatar, solo hay una gran ciudad, ¿no? Que es Doha. De resto estamos hablando, no lo digamos despectivamente, pero un poco de pueblos. ¿Cuál es el castigo para quien protesta? No, simplemente no hay derecho a la protesta. Es un país que nunca ha visto manifestaciones porque nuevamente las cifras nos ayudan a entender. El 25% de los son nativos y ellos tienen toda una serie de beneficios en base a o con base a la economía rentista, salud, educación, ¿verdad? Vivienda. Esa gente no va a salir a protestar porque también hay una cercanía con la figura del emir. Pero el 75% de los migrantes es muy difícil, todo puede pasar, pero pero no hay los una veo cosa pequeña. protestando. Señor. Sebastián pregunta, ¿qué pasó con Brasil? Ojo, depende de qué entendamos por el impacto. No sé si la pregunta de María Camila apuntaba al impacto interno. Yo no creo que las cosas en Brasil hayan cambiado ni en Qatar. Hablo de la imagen, es decir, lo que los estados quieren proyectar. Y la imagen de Qatar, yo creo que sí va a salir seriamente averiada, como salió averiada la de Brasil. Hoy Brasil me parece que sacrificó en buena medida ese poder blando que había acumulado en los últimos años porque vimos un montón de contradicciones
ahogadas o eclipsadas un poco por la magia del fútbol. Lo pongo, y de nuevo, Argentina 78. Han pasado, soy pésimo para las matemáticas, 44 años, 44 años, y todavía tenemos en el recuerdo, y cada vez que se habla, Ardiles, los que estén vivos de esa selección, recuerdan amargamente lo que pasó. Entonces yo digo, si el Mundial de Argentina, en un país tan futbolero como Argentina, que ganó la selección local, tiene ese bemol, tiene esa mancha, yo no me imagino lo que va a hacer Qatar. Entonces, efectivamente, yo, pues obviamente no va a haber democratización, coincido con Felipe en que no va a cambiar, igual que en Brasil lo cambió, pero en términos de imagen, para un Estado que depende de su proyección, además en términos futbolísticos, que vive de inversiones, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain o lo que sea, yo sí creo que va a haber un costo para pagar, y va a haber boicoteos, y va a haber anuncios. Yo me acuerdo la alegría que describe Sebastián que va a haber en el primer partido. Yo por ahí me imagino a gente en redes diciendo, oiga, están sentados sobre la sangre de 6.000 migrantes que murieron por ese mundial. Yo creo que es una buena oportunidad o un reto interesante para el mismo periodismo. O sea, que no solo vaya a cubrir el resultado, a decir si ganó o no Argentina, o si la selección de Lionel Scaloni pudo o no ser campeón con Lionel Messi, o que es el último mundial de Cristiano Ronaldo, o qué sé yo, cualquier cosa, sino hacer un verdadero ejercicio periodístico de contar qué era lo que estaba pasando en un régimen totalitario del que pues todos estamos extrañados que el mundial se haga allá. Ese es un buen punto. Creo que ese es un gran reto que tienen los que van a ir, y sobre todo el periodismo deportivo en general, que veníamos hablando también en el carro, carece de investigación al 100%. O sea, hoy vivimos en un periodismo deportivo que está súper pandito y súper dedicado al resultado, pero nunca ir más allá de lo que está pasando, y creo que es un reto interesantísimo para quienes vayan y puedan contarnos de verdad qué es lo que pasa en Qatar. Pues de los retos del periodismo deportivo, en este que es el Mundial de Qatar 2022, y de la vitrina en la que está metido este país, que lo expone a lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Vamos a hablar al regreso de Zona Franca, de este país que fue famoso por su explotación de perlas, de gas, de petróleo, inmensamente, profundamente rico. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del Mundial de Qatar. Si usted va a ir, si usted ya tiene su tiquetico comprado, tome nota de lo que puede, de lo que no puede hacer y de lo que se va a encontrar en este país que en medio de un escándalo muy grande, gigantesco, el FIFA Gate, se quedó con el cupo para hacer el Mundial este año. Sebastián, usted nos está hablando del periodismo, que me parece muy válida la reflexión sobre lo que podemos hacer. Digo, ustedes que son periodistas deportivos, ¿cómo se imagina el ejercicio? ¿Va a ser fácil en un país donde las libertades o la excelencia no son las libertades? Yo creo que sí va a ser fácil, porque además está todo ahí. Es decir, no hay que hacer grandes investigaciones, no hay que hacer grandes paneos, sino simplemente llegar y ver cómo vive toda esa gente que está detrás de los estadios. Hay dos tipos muy interesantes que se han dedicado a hacer ese tipo de investigaciones, que son Andrew Jennings y Ken Bensinger, y yo creo que estos dos tipos tienen una misión importantísima, y es haber hecho esas investigaciones tan fuertes en otros países, como en Rusia, por ejemplo, como en Brasil, que era un poco más complejo. Yo creo que acá las historias de la mano negra del gobierno catarí están a la orden del día, y es un reto interesantísimo. A mí me parecería chévere que el periodismo deportivo se pusiera un poquito del lado de eso, de no solo contar si Ecuador con Gustavo Alfaro va a pasar a la segunda ronda, o si la renovación del fútbol español con Luis Enrique. ¿Usted quiere más crónica roja un poquito? No, contarnos la verdad de las cosas. Yo creo, pues crónica roja no quiero que vayan y abran las fosas de los 6.500 muertos de las construcciones, pero sí que nos cuenten la verdad de cómo se construyeron los estadios. No, yo creo que es válido, eso hace parte de la historia. De cómo se vive realmente en Qatar, en un país en el que, pues lo decía Felipe, en el 90% de la gente es migrante, de Nepal, de Bangladesh, en unas condiciones inhumanas. Es que las fotos que hay del artículo de Amnistía Internacional son unas condiciones inhumanas. Es decir, uno no cree que un humano pueda vivir ahí, y más que esté trabajando para la FIFA o para el gobierno catarí. Felipe. Sí, de hecho hay una población en Qatar que tampoco está conectada con esa realidad. Es como vivir en una ilusión. Qatar tiene una proyección económica, por ejemplo, de un plan llamado Visión 2030, y donde se plantea un poco lo que decía Mauricio, y es
dejar de depender del gas y el petróleo y plantearse una nueva economía como el fútbol, que está dando bastante dinero, diversificar sus fuentes de ingreso. Entonces hay también una burbuja en la misma población de Qatar, en Doha, que no está viendo esa realidad y tal vez nunca la vio. Eso le iba a preguntar, ¿por qué esas diferencias en un país que es profundamente rico, lo decíamos, viven del gas, del petróleo y de todo tipo de explotación, incluso la marítima? ¿Por qué en un país que se conoce por su riqueza hay tanta pobreza, hay tanta desigualdad? Bueno, lo de la pobreza hay que buscar datos, porque si te refieres a los cataríes, viven de maravilla. Son ricos. Sí, te digo, una economía rentista funciona no a base de tributación, sino que el Estado precisamente suministra Pero usted todo. mencionaba los migrantes, Claro. es decir, la población pobre son los migrantes. Pero ellos no son nacionales, la gran mayoría de Qatar. Por eso a la hora de buscar cifras vas a encontrar, por ejemplo, cifras de pobreza 1%, porque el de Bangladesh no cuenta como nacional. Hay problemas, de hecho, para nacionalizar a esta población, no es el interés, por supuesto, del Estado catarí, porque de lo contrario, la mayoría de la población entraría a representar un contrapeso al mismo nativo. Entonces, por eso tenemos una falta de datos y creo yo que es una bonita oportunidad, como lo dice Sebastián, oiga, ¿por qué no hacer informes de este tipo? Esa otra población que vive en Qatar, que no es catarí, pero que vive ahí, o sea, la gente está ahí. Entonces yo creo que ese es un Sí, pero punto. para hacer un paralelo es como si yo tengo una isla en el Caribe súper lujosa, en la que vivo con mi familia, que son 6 personas, y tengo 60 empleados que viven en la peor miseria. Pues yo digo que en mi isla vivimos muy bien y somos ricos. No A se veces- vaya muy lejos, Sebastián, a que aquí en veces Cartagena pienso- uno por eso puede dije- ver eso. Exacto, Dije isla en el Cartagena. Caribe, no quise decir isla de Cartagena lo que Cartagena nos para no muestran herir es lo mismo de susceptibilidades. Qatar. Quiero aportar una cosa, Qatar no está preparado para todo esto que está viniendo. No es un país tradicional por su turismo. ¿Por qué? Porque su historia es reciente. Independencia, entre comillas, el año 1971, nunca acogió la cantidad de turistas que van a llegar. Porque por eso yo también pienso que van ganando. Si uno observa un movimiento de boicot a no compra de boletería, diría uno, la cosa está efectuando, pero Sebastián me puede corregir, la boletería está. Sí, no, está a full, a tope. Entonces no está preparado, va a ser una experiencia nueva y sobre todo nunca ha visto la gran cantidad de personas viniendo de otro lugar. Eso va a crear también un impacto. Y yo creo que en beneficio de Qatar, que es un modelo que últimamente están usando sobre todo en Oriente Medio, y esos regímenes es lavar, como lo decía Mauricio, lavar la cara de esos regímenes a partir del deporte. O sea, no es solo Qatar. Qatar con Qatar Airways, con el PSG, Emiratos Árabes con el Manchester United y con el City Football Group. Arabia Saudita acaba de crear la liga de golf más ostentosa en dinero y se llevó a los mejores golfistas del PGA a jugar la LIV, que es una liga patrocinada por el gobierno o por el régimen saudí. Es decir, parece que es un modus operandi del Oriente Medio, de los regímenes de Oriente Medio, de lavar su cara a través del deporte, que además es una gran manera, un poco sucia, pero pues es una buena manera. Hemos digamos. hablado del gobierno catarí, hemos hablado de su economía, de su historia alrededor de las violaciones de derechos humanos, pero ¿cuál va a ser el papel, cómo lo lee usted, profesor Jaramillo, de los futbolistas? Incluso figuras que fueron del fútbol, como el ex capitán de la selección de Alemania, este señor Philipp Lahm, creo que se llama, que dijo, no hago parte de este show y no voy a ser cómplice de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la posición y cómo se leen a los jugadores de fútbol? A ver, yo creo que hay varios casos, pero son casos muy aparte, cada vez más, de futbolistas como comprometidos con los temas políticos. Y creo que sobre los futbolistas en el último tiempo ha caído mucha crítica por su falta de apego a las cuestiones políticas. Por ejemplo, a la gente de la Selección Colombia se le criticó mucho su silencio por el estallido social acá el año pasado, a diferencia de otras selecciones como la chilena, que fue mucho más, estuvo como en sintonía con lo que estaba pasando. Yo tengo la impresión que todos los futbolistas van a ir desafortunadamente. Una cosa es que Ronaldo, por ejemplo, sea capaz de quitar una gaseosa de una rueda de prensa como para reivindicar una causa, y otra cosa ya es meterse. Hay un jugador de la Liga Española, por ejemplo, que fue sancionado porque se levantó la camiseta y decía liberen a Palestina. Yo creo que acá lo que hay, obviamente, esa doble moral de la que yo hablaba llega a los futbolistas y son muy pocos, creo yo, los que tienen como ese compromiso claro.
Y cierro mi comentario diciendo lo siguiente. Si no fuera así, María Camila, por ejemplo, veríamos futbolistas todos los domingos de la Premier, de la Liga Española, Liga Italiana, hablando sobre la tragedia de los palestinos. Yo creo que Felipe conoce bien, a mediados de este año, todos los futbolistas en todas las grandes ligas salieron con banderas de Ucrania, apoyando a Ucrania, condenando a Rusia. Ni uno solo, mientras bombardeaban a Gaza, se murieron, creo que ya lo saben, 17 menores de edad, ni uno solo salió a hablar a favor de los palestinos. Uno lo ve a veces en redes, gente que dice, oiga, pero Messi, Ronaldo, con toda esa cantidad de seguidores que tienen, ¿por qué no hablan de Palestina? Y pues básicamente creo que porque para los futbolistas tampoco es negocio. Ellos están viviendo de eso. En algunos casos yo creo que son explotados, pero en términos generales del mundo del fútbol, directivos, futbolistas, técnicos, una parte del periodismo, obviamente no meto a Sebastián ahí, están en esa mafia porque además es muy rentable, pero creo que eso está empezando a cambiar. Yo soy medio optimista. Pero yo en eso de los futbolistas, a ver, yo creo que los futbolistas, al ser figuras públicas, tienen cierta responsabilidad social y una responsabilidad de sus actos. Pero también me pongo en el papel del futbolista que tiene como sueño jugar el Mundial y que es su única oportunidad. No sé, voy a decir cualquier nombre. Domínguez, el arquero que estuvo en el Tolima, que es el arquero de Ecuador. No creo que tenga otra opción de jugar un Mundial Domínguez, Alexander Domínguez. Entonces Alexander Domínguez dice, mi vida se la entregué al fútbol, mis hijos, mi familia viven del fútbol, mi sueño es jugar el Mundial. ¿Será que levanto una bandera que no va a hacer absolutamente nada? Si lo leo bien, y creo que comparto un poco esto, ¿no se puede entender el silencio como complicidad? Yo creo que en algunos casos no, porque justamente es ese. O sea, si Alexander Domínguez dice, levanto la bandera y me digo, no, es que yo no voy al Mundial porque es en Qatar, pues Gustavo Alfaro dice, listo, no venga, llamo al suplente y al suplente del suplente de Alexander Domínguez, se queda en su casa viendo el Mundial y igual van a ir 3 arqueros a jugar en Qatar. Entonces, yo creo que sí, creo que los deportistas tienen una responsabilidad social. Yo creo que la FIFA, la UEFA y la Conmebol ha coartado esa expresión, como por ejemplo lo decía en ese ejemplo, no sé, con el Lives Matter, con hincar la rodilla, ese tipo de cosas a la UEFA, estas expresiones políticas y sociales a la UEFA, a la FIFA o a los políticos, no les viene bien, no les gusta ese ruido. Una infidencia, el primer partido de la Copa América Femenina, las jugadoras salieron a protestar y levantaron las manos porque no estaban de acuerdo con la cantidad de dólares que les daban viáticos la Federación Colombiana de Fútbol. En el palco, se quedan sin en liga. el palco de la Federación, en el palco de ese día del estadio, el presidente de la Conmebol le dijo al presidente de la Federación, esto lo está viendo todo el mundo, esto no nos hace bien a nosotros, eso hay que arreglarlo porque no necesitamos más protestas, eso les genera incomodidad, pero evidentemente yo creo que, pues en ese caso tomo tus palabras, creo que el silencio no en todos los casos es complicidad. Y quisiera entender algo de los futbolistas. Para poner 2 casos, Messi y Cristiano. Ahí yo digo, no, porque tienes razón, hay grados. Es decir, no es lo mismo un técnico como Alfaro. Claro, no, si Messi dice no voy al Mundial porque es en Qatar, yo creo que puede generar ruido. Como pero, Messi, como Cristiano, sobre todo Cristiano, que es un tipo pero tan, ¿usted cree que estos cercano. tipos tienen esa obligación de hacerlo? Yo creo que no. Yo pienso que sí. ¿Usted cree que es toda obligación? figura pública, sí, por el tema de derechos humanos, sí. Si a mí me dicen hay 6.500 personas que se murieron, pues pongámonos en los zapatos de ellos. Esta mesa fue construida, esta comida que nos vamos a comer se hizo con la sangre de 6.500 personas. Ellos tienen la vida hecha, pienso yo. No, no quiero bajarle el tono a la gloria, sé que la gloria es muy importante. No, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo creo es que a las figuras públicas obviamente tienen esa responsabilidad social, pero al final el Mundial se puede hacer sin Cristiano Ronaldo. O sea, el Mundial se ha hecho sin Italia. O sea, la vida sigue, pero y el interés personal. Termina inmolándose el jugador. El boicot, la lógica es como el jugador de Millonarios, el Búfalo Velar. Claro. No sé si es lo que esté de acuerdo. Sí, que no se puso. Salen todos el tipo no se puso la gorra de la policía como para protestar. Al margen de que ha sido, me refiero es que hay gente que dice, no, yo pago el precio. Claro, ha habido boicots en el deporte, en los Juegos Olímpicos, de acuerdo, pero igual se hicieron, ¿me entiende? O sea, el boicot a la Unión, de la Unión pero deja un de la Unión mensaje, Soviética Claro, es que a los Juegos Olímpicos en Estados Unidos igual se hizo. Pero deja un mensaje. Claro, de mensajes y simbologías. Felipe. Exactamente. Yo quisiera recordar un poco lo de Philip Lahm. Me parece que él critica con mucha severidad a Qatar, pero Muy no ve a su gobierno. El gobierno alemán es amigo de Qatar. Y segundo elemento, Alemania vende armamento a varios países de Medio Oriente
y de alguna manera está contribuyendo a derramamiento de sangre. Pero ¿qué puede Nunca hacer había Lam ahí? Philipp O sea, Lahm, pero nunca Lam, había ¿qué puede Philipp Lahm hacer? criticar a su gobierno alemán. Ah, porque no critica Claro. el gobierno ya. Ahora, Entonces, de esa Lam ya está manera, retirado, entonces también lo puede hacer, ¿no? Sí, no, Es decir, no a ver tiene si es nada el que- último mundial de Lam, si él se va a poner a decir, no voy. Es que el boicot funciona con alguien que sacrifique algo. Eso es exacto, mi y en el punto. fondo, claro. de alguna manera, está esa postura de que Europa es un poco más civilizado, me parece en el mensaje Es un de Lahm. poco como cuando Sartre no aceptó el Nobel de Literatura. Algo así, que es Sí, sí. como alguien es capaz de no aceptar un Nobel. Bueno, sí hay gente que dice yo rechazo, sé que es un gesto muy grande, pero es que así de grande pienso yo que es hoy la violación de los derechos humanos, no solamente en Qatar, sino en buena parte de países como dice Sebastián, que quieren lavar su cara a parte de espectáculos. Eso Y tiene un critica- costo político también para el jugador. Claro. Un club determinado no te va a contratar si es una figura resonante crítica. Si nos ponemos a observar cuántos futbolistas han salido a criticar No, pues, Qatar. no. Cantona, Lam, Sí, no son muchos. Damiano pocos. Tomasi era muy activo. y Luka lo Modric sacrificaron. dijo hace Modric, poquito que no ¿algo? estaba de acuerdo, ¿Ah, sí? pero ahora Messi no lo puede hacer porque es que además a Messi le paga el gobierno catarí. Messi trabaja en el PSG. Neymar, Bueno, pero podría Mbappé, es irse, decir, o sea, podría irse. digamos que es un círculo vicioso que termina enredando a todo el mundo y que desafortunadamente, pues yo, la verdad, siento que va a pasar el 17 de noviembre, 18 de noviembre y ya nos vamos a ver qué va a pasar con Estados Unidos, Canadá y México y se acabó. Pues critica Desafortunadamente. Philipp Lahm no solamente el mecanismo, dice que no va ni como en la delegación, él que es alemán, pero tampoco como aficionado. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa al regreso de los minutos finales para hablar un poquito de nuestro James Rodríguez, que será, y no lo digo a modo de chiste, el único colombiano, por lo menos, que estará en la cancha, eso se espera, en Qatar. Ya regresamos. Estábamos en Zona Franca, estamos hablando de Qatar, de la legislación catarí, donde una de las normas, lo conversábamos hace apenas unos instantes, que más ha llamado la atención es la prohibición de actos homosexuales que pueden ser castigados incluso con la muerte. Sebastián, un minutico para hacer ya nuestra reflexión final sobre esto, si le parece, sobre también nuestro James Rodríguez. Pues hombre, lo de James es una lástima que haya terminado en una liga tan menor como la de Qatar, es una liga de 12 países, de 2 equipos que no tiene tradición. Ellos quieren a punta de dinero crear una tradición futbolera y pues las tradiciones, solo lo único que necesitan es tiempo, no necesitan nada distinto al tiempo y ellos no lo tienen. Pues hombre, ojalá que James se recupere, pero solo depende de él. Y por el otro lado, yo sí, pues bienvenido al Mundial, pero habrá que verlo con los ojos muy abiertos porque creo que tiene mucho por contarnos la FIFA de por qué, cómo y a qué costo se va a hacer este Mundial. Felipe. Bueno, la invitación a la audiencia un poco, Qatar es un país desconocido para muchos y yo soy muy partidario, al ser mi profesión de profesores, conozcamos, investiguemos para crear un debate y criticar. Lastimosamente en algunos círculos hablamos de algo desconocido sin informarnos y creo yo que en esta mesa hemos podido aportar algunos elementos para que el mismo colombiano, el que nos esté viendo, haga su seguimiento y saque su propio juicio. Algo positivo que tenga Qatar. Que usted La diga, verdad que es un centro, digamos, no tan positivo para mí, pero es el centro de la economía mundial hoy en día junto con Emiratos Árabes Unidos. Y hay mucha oportunidad económica. Hay mucho colombiano que ha intentado viajar allá y construir un mejor futuro que Colombia lastimosamente no ofrece. Profesor Jaramillo. No, yo espero que el deporte esté más del lado de causas mucho más justas. Me gustaría ver más de deportistas como Cantona, como Damiano Tomasi, como Maradona, el mismo Sócrates, mucho más involucrados. Me parece que los deportistas como figuras públicas tienen mucho que decirnos sobre la guerra en Yemen, en Palestina, en Ucrania, en Colombia. Por eso sí, para mí es desconcertante la forma en que se va a llevar a cabo este Mundial y espero que haya un antes y un después. Se va a poder ya, para recapitular, Sebastián, consumir licor, las demostraciones de afecto entre parejas del mismo Eso sí sexo, no. eso no está tan claro todavía. No, el emir fue clarísimo y dijo, nosotros en nuestro régimen no se vale, se los aceptamos, pero aquí no puede haber ¿Qué manifestaciones. pasa rápidamente con los jugadores que son declarados, bueno, algunos homosexuales? Declarado, creo que dentro de los 600 jugadores, 650 que van, creo que no hay ninguno. Por lo menos abiertamente homosexual no hay. Bueno,
Esperaremos entonces a ver qué pasa con Qatar. Esta noche con nosotros Sebastián Heredia. Sebastián, un gusto. Gracias por acompañarnos. El profesor Felipe Medina, un placer por estar esta noche con nosotros aquí. Y Mauricio Jaramillo, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por estar aquí. Tenemos una cita a las 9 de la noche mañana. Los esperamos en este mismo lugar. Que descansen.